Bueno, estamos nuevamente en esta ronda fraterna de recuerdos del pasado, de hechos que nos contactan con una realidad perdida, pero que seguramente vive en el corazón de muchos de nosotros. Este fin de semana se desarrolló en Trenquelauquen el 30º Congreso Nacional de Entidades de Tango, y volvió el tango a reinar en los salones de Trenquelauquen durante 3 jornadas. Fui testigo de la gran cantidad de gente que fue, se emocionó, bailó el tango, tomó contacto con expresiones artísticas. El tango parece que vuelve por sus fueros y en todo el mundo está ganando terreno, ya lo ha ganado ya en muchos países. El tango en Trenquelauquen viene de muy antiguo, ya en las épocas de las romerías españolas e italianas, las bandas de música de Longinotto, de Perego, realizaban tangos, si bien con instrumentos de viento. Se bailaba junto a pasodobles, al xotti, al foxtrot, algunos de los géneros musicales del ayer, el tango. Después, posteriormente, fueron apareciendo en Trenquelauquen las orquestas, los grupos musicales que tenían al tango como leitmotiv. Fue así la aparición de los de Laguna Redonda, creada por un gran violinista que se llamó Camilo Ágata, y que integraron, entre otros, me voy a olvidar de algunos nombres, pero voy a tirar algunos: Esteban Bellagamba, Antonio Citarella, los hermanos Llanesa, en fin, muchos músicos del ayer que conformaron, junto a los de Laguna Redonda, el tango en Trenquelauquen. Esta orquesta tuvo en el ayer, en el principio, allá por la década del 30, dos grandes cantantes. Uno fue Roberto Cuello y otra fue Nelly Bereciartúa. La mujer ya cantaba tangos en los escenarios de Trenquelauquen. Y Roberto Cuello, que comenzó con los de Laguna Redonda, era de la familia Cuello de Trenquelauquen, fue luego a Buenos Aires y desarrolló su carrera artística allí, y se le recuerda por haber sido el intérprete que grabó por primera vez uno de los temas litoraleños, nada que ver con el tango, pero bueno, uno de los temas litoraleños más famosos, A mi Corrientes Porá. Ese tema musical, la primera grabación, fue la de Roberto Cuello. Luego aparecieron otras orquestas junto a los de Laguna Redonda. Quiero acordarme de algunas, así al correr de la memoria. Usted seguramente las evoca, seguramente ha bailado con ellas, las ha aplaudido en salones y en pistas de baile de Trenquelauquen. Los Haces del Ritmo, que integraban Enrique Reccar, los hermanos Gigirín, grandes cantantes como Luis Silva, la orquesta Típica Melodía, que tenía como bandoneonista a ese gran intérprete que fue Nicolás Jorge, junto a Oliver Antipasti, en una época ya perdida, con la voz de Luis Silva, con la voz de los hermanos Llanesa, actuaban esas orquestas. Estaba la orquesta Trenquelauquen, la orquesta Los Rítmicos y varias más, entre ellas los Amigos del Arte. Y grandes cantantes como Luis Silva, Juan García, Héctor Martín, Ricardo Márquez, Nelson Carreño, Juan Vescos, que alternó el canto del tango con su gran labor futbolística como número 2 del Club Ferrocarril Oeste en épocas pretéritas. Y también Mabel Gamizo, que surgió aquí en Trenquelauquen cantando en la vieja propaladora Publicidad Idea, tangos de aquella época, y luego pasó a Buenos Aires, donde integró grandes orquestas con el maestro Héctor Despósito, con el maestro Donato Raciati, con su orquesta propia, hasta que desapareció prematuramente. Mabel Gamizo. Un último recuerdo para Andrés Siri, que fue uno de los cantantes emblemáticos de Trenquelauquen, y también para quienes escribieron tangos en el pasado, como Dino Lagama, que fue un gran pianista, como los hermanos Ramos, como Domingo Sicoria, que estrenó una milonga que se llamaba Llorar han llorado todos. ¿Qué le parece? ¿Se acuerda usted? Después Cayetano Fittipaldi, y un hombre que produjo varios tangos y que era médico en Beruti. Los amigos de Beruti seguramente lo recuerdan. Adolfo Solari. En el final, el recuerdo para el prototipo del tango en Trenquelauquen, Andrés Siri, aquel que todavía, cuando uno frecuenta algunos lugares típicos y algunos salones viejos de Trenquelauquen, le parece escuchar su melodiosa voz cantando aquello que decía: no habrá ninguna igual, no habrá ninguna.
Me llamo Jorge Oscar Chávez, oriundo de Fortino La Barría. Así en el año 28 de octubre del 56 voy a cumplir, y espero el regalito, 57 años. Y bueno, hasta el año 68 creo más o menos, estuvimos en Fortín, después nos radicamos acá en Trenquelauquen. Bueno, era la escuela, iba, lo único que me gustaba dibujar y la matemática. Estudiar, no, entonces yo tendría 8 o 9 años, ya me daba cuenta que no era candidato para un estudio, digo, y quería buscar un oficio. En mi mente ya tenía un oficio. ¿Qué oficio definido? No, porque todavía no hay cerrajero en Fortín, ni conocía cerrajero. Digo. Y yo en mi casa tenía puerta de arpillera, digo, no tenía cerradura. Y bueno, y ¿cómo es? Bueno, iba a la escuela como todo chico también. Lo ganamos un poco la vida. Yo vengo de una familia muy pobre, ¿no? Yo siempre le digo a todos, digo, vivíamos en un ranchito que teníamos piso de tierra y los brazos chapa. Así. Entonces, ¿cómo es? Bueno, de ahí, cuando tenía más o menos 11 años, nos radicamos acá en Trenquelauquen, que empezó a andar mejor la cosa acá. Sí, también antes de boyero, también trabajé en la fiderería de Brusón. Y le mando un saludo a todos los Brusón, un saludo a la compañera, la señora de Cale Belardo, trabajó conmigo ahí, muy buena compañera, siempre de vez en cuando los vemos, que tienen negocios. También trabajé ahí, iba a la escuela. Después, si eso fue más adelante, también me mandó mi viejo a hacer un trabajo de boyero al campo, para juntar de boyero, ya sabe cómo es, juntar la vaca y después empezar a ordeñar. Y bueno, así anduve en el campo, los tambos, a mano, a máquina. Y siempre, antes de los 13 años, también estuve estudiando para mago. Que después tenemos la del mago. Ya estudiaba más, claro, yo ya buscaba un oficio, una profesión. Pero que no sea estudiar mucho, el problema es que el estudio hasta ahora no me gusta. Estaba cerca de los 17 anduve en los tambos. Me cansé de los tambos, me fui a trabajar de tractorista. Estuve arando, sembrando, cosechando. Quiere decir que anduve sembrando y la cosechadora arando. Bueno, eso fue antes de los 18 años, entré en la empresa de PLI, empresa de construcción de caminos, ruta. Estaba trabajando acá de la Rotonda hasta Bocayuga. Bueno, en el PLI después hicimos esa ruta y en el año 77 me acuerdo cuando salió campeón Boca de América. Estábamos en Cuchillo Co, ahí andaba en una topadora, una Caterpillar de 7 trabajando en el monte, desmontando. Yo era muy bueno para desmontar, 1500 metros siempre, muy bueno para las máquinas. Y yo ya me vine para Trenquelauquen, entré a trabajar en coordinación vial, 6 meses. Y como ganaba poco, ¿no? Entonces llega donde está el club ciclista ahora, ahí se instala Pavimar, la empresa también de hacer asfalto. Entonces me vengo, le pregunto al encargado si necesité un palero. Eso andaba en la cargadora frontal, todo el mundo le dice pala, no se llama pala, el verdadero nombre es cargadora frontal. Y bueno, se dice palero, necesitaban palero, porque en la municipalidad ya habían andado en la pala, en una Chrysler, anduve articulada. Sí, necesitamos, dice. Bueno, y ya me anoté, y en 15 días, en una quincena, saqué lo mismo que ganaba en el MEI. Bueno, anduvimos haciendo asfalto acá en distintas calles, en la Monferrán, en las paredes, haciendo asfalto. Bueno, pero todo eso siempre yo iba pidiendo cursos de pedir de detective, bueno, empezamos de mago, de detective, de batería. Pero el tema era que una lesión venía así, un montón de hojas para leer, ¿no? Montones, siempre buscando el oficio, a ver qué oficio, para independizarme. Bueno, y ahí fue en el año 80,
80, me acuerdo, un domingo estaba en la casa del suegro leyendo un Paturucito, ¿sabes? En 3 meses va a ser cerrajero, 3 meses. Bueno, 3 meses. En ese momento digo, voy a probar con esto. Bueno, ese día en la noche, eran tipo 8 de la noche, hago la carta. El otro día el correo, tempranito, me llevé la carta. A la semana viene el folleto, la forma de pago y el recibito para pagar. Bueno, mandé la plata. Una semana viene la primera lesión. Cuando viene la primera lesión y la veo, yo digo, esto es lo que anduve buscando tanto tiempo, que eran 10 hojas, la medida de la hoja oficio, la cerradura ilustrada en tamaño natural, entonces 4 o 5 renglones, cada abajo, arriba, otro abajo. Digo, esto no eran 3 meses, eran 10, pero como yo lo veía que me gustaba y lo podía, claro, lo vi fácil para mí, digo, y entonces lo seguí, terminé, ahí tengo el diploma en junio del 81. Tengo un patrón, un ex patrón, el hijo, no lo vamos a nombrar para que no se enoje, me decía que me iba a ir mal, él me daba un aliento bárbaro, porque yo, sí, se llama Jorge, ¿no? Jorge. No, pero está todo bien con él, ¿no? Gente muy buena, está todo bien, es cliente mío. Él decía, bueno, yo no, menos mal que no le hice caso, porque yo en ese entonces trabajaba con ellos de cocinero, que tenía en ese lugar, bueno, lo fui a ver al padre y dice, mira, tengo cocinero, chimanguero, ¿creí? Listo, tenía que trabajar, necesitaba trabajar. Bueno, entonces yo hacía de cocinero y después que lavaba toda la cocina, me encerraba en una habitación chiquita que tenía en la casilla y estudiaba, ¿no? A la noche estudiaba de cerrajería, seguía estudiando de cerrajería. Bueno, después que terminé, que me recibí, me llevó 2 años poder conseguir lo indispensable, que son las máquinas, poderlas comprar. Las máquinas, llaves virgen, para poder trabajar. Me dijiste, sí, anécdota tengo muchísimas. Una que me quedó, me llaman, se había roto la cerradura, nene tendría 10 años. Se había quedado encerrado, y es feo que hace encerrado. Y bueno, y entonces tengo que un poco de hacer psicólogo, el chico desde afuera diciéndole que ya la abro enseguida, 5 minutos, porque tarda más, es más complicado. Y bueno, cuando abro la puerta siempre lo encuentro el chico de frente, bordó estaba, con el miedo que tenía. Estaba asustado, pobrecito, no era para mí, ¿no? Al motel, bueno, el motel, me llama el señor, no lo conocía. Me llaman que le había quedado la llave adentro de una camioneta, una F193. Y me acuerdo que andaba manco, estaba vendado una mano. Y bueno, y se ponen mal a veces a la gente, pues me comete un pequeño error. Y me contaba cómo había sido. Le digo, escúcheme, señor, le digo, venía apurado usted, ¿no? Bueno, en Circo Roda viene el dueño. Y primero me hizo empezar por la casilla mía, bueno. Después la casilla del mago, ¿no? El mago tenía una casilla andariega con un toldito cerrado ahí donde tenía los conejitos y las palomitas blancas. Y se le había trabado la cerradura. Y bueno, entonces el tipo fue y dijo, bueno, acá está el mago, vaya a abrirle la puerta. Bueno, llegamos ahí a la puerta, le digo, ¿usted es el mago? Sí. Ábrala usted, ¿para qué mago? Bueno, hoy, para la última parte del viejo Trenquelauquen, quiero hablar de algo que pasó hace algunas semanas y que con gruesos caracteres el diario La Opinión destacaba en su portada. El Expreso ganó el campeonato, ganó el octogonal, pero desató la euforia, el júbilo y la alegría de los viejos y jóvenes hinchas del Club Atlético Pellegrini de la vecina localidad de Pellegrini. Atlético Pellegrini, el Expreso. Cuando uno oye hablar del Expreso, seguramente piensa en un colectivo, en una carta expreso, pero nada que ver. ¿Sabe a qué se debe
este apodo de El Expreso, con el cual los periodistas tanto insistimos en radio, en televisión y en los diarios para hablar del Atlético Pellegrini? Esto nació allá por septiembre de 1926. Años ya, Atlético Pellegrini jugaba un partido definitorio con el Fútbol Club Argentino. Lo debía jugar aquí en Trenquelauquen, en la vieja cancha que estaba ubicada frente a la Plaza Italia, en la intersección de Cuello y Monferrán. Y Argentino había inaugurado el año anterior, en 1925, una vieja tribuna de madera que albergaba a los hinchas del equipo local. Los hinchas del equipo visitante se ubicaban enfrente, donde había un mástil. No me diga que usted se olvidó de eso. Bueno, ese día de septiembre de 1926, la hinchada de Argentino empezó con un irónico y festivo canto que decía El Expreso, El Expreso. ¿A qué se debía eso? Se debía a que a los 2 minutos de juego de ese partido inolvidable, Argentino le ganaba a Atlético Pellegrini por 2-0. Y El Expreso, porque los hinchas de Pellegrini, en época en la cual había muy pocos automóviles, habían contratado un tren expreso de la empresa Ferrocarril Oeste, que los trajo de Pellegrini a Trenquelauquen. Dice que vinieron 165 hinchas y se comieron una goleada de 8-0. Entonces, la hinchada de Argentino los cargaba con El Expreso. Pero los de Pellegrini tomaron esa cargada, esa ironía, para bautizarse a sí mismo. Y desde entonces el Club Atlético Pellegrini se llama El Expreso. Pero fíjese usted, el Club Atlético Pellegrini jugando las finales y Argentino en este momento eliminado. Así que bueno, las cosas se igualan. De aquella tarde irónica y festiva en los cuales los hinchas de Argentino en la vieja tribuna de madera, estamos hablando de 1926, alumbraron el apodo del glorioso Atlético Pellegrini con aquel El Expreso, El Expreso. Cosas del fútbol y del ayer.